Oremos, hermanos. Padre, una vez más delante de ti estamos para pedir tu dirección. Todo lo que nosotros hacemos, Padre, lo queremos encomendar, porque tenemos la garantía que si hacemos eso, tú operas a través de lo que hacemos y tú nos bendices. Tú obras en todo lo que hacemos. Y el día de hoy, Señor, nuestro deseo es recibir el alimento que tú tienes preparado para nosotros. Que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea sazonada con el susurro de tu voz en mi espíritu. Que tu Espíritu Santo la conduzca, la lleve, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos. Y deje el mensaje, Padre, que tú sabes que cada uno de nosotros necesitamos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como todos los domingos les menciono, estamos en una serie, damos el título, el nombre de la serie, y las enseñanzas que estamos teniendo, pues bueno, están siendo secuenciadas, pero nuestra serie se titula Cuando creemos correctamente, y la intención de ella es que tú y yo cimentemos nuestra fe de manera correcta. Quitemos todos aquellos engaños y mentiras que hemos venido recabando desde jovencitos, niños, muchos de nosotros, y se han depositado como paradigmas ahí y creemos en Dios de esa forma como se ha venido estableciendo. Pero muchas de las veces esa manera de creer en Dios está en contra de como dice la Escritura. De tal manera que es importante que lleguemos al momento cuando entendamos que no es así y entendamos la forma correcta. Por eso estamos estudiando esta serie titulada Cuando creemos correctamente, porque algo va a pasar en nosotros si creemos correctamente, si quitamos la mentira y se establece la verdad. ¿Ok? El domingo pasado recibimos una enseñanza titulada Emocionalismo o Dirección de Dios, y el día de hoy los invitamos a que la escuchen nuevamente por nuestros canales de YouTube y de Spotify. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a ver una enseñanza de verdad, hermanos, a mí, lo diría de una manera coloquial, me fundió los fusibles, me voló los sesos. Y espero que de alguna manera también esto tenga para ti algo que aprender. La enseñanza del día de hoy se titula Creer que el éxito externo es una señal de aprobación de Dios. Muchos de nosotros creemos como hijos de Dios o hemos recibido conceptos, aprendizajes que se han establecido dentro de nosotros como creencias. Creemos en Dios de esta forma y eso se llama paradigma. ¿Sí? Muchos tenemos paradigmas y hay un paradigma religioso que ha tenido hundido a generaciones de creyentes y el paradigma es este. Dios bendice y prospera a los cristianos consagrados y a aquellos que se esfuerzan y se sacrifican mucho para vivir como verdaderos hijos de Dios. Creemos que por ser hijos de Dios nos corresponde ser bendecidos y ese es el paradigma que está establecido. Y eso es un engaño rotundo. Es un engaño, hermanos. Porque cuando estamos creyendo de esa manera y vemos que el no creyente y que la gente impía prospera, algo pasa en el corazón del creyente que cree que por ser hijo de Dios debe ser bendecido porque le corresponde, porque es hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando nosotros estamos creyendo que a nosotros nos tocan las bendiciones, la prosperidad económica como hijos de Dios, pero vemos al impío, vemos al no creyente que prospera? O nomás me pasa a mí. ¿Saben qué sucede? Esto. Nuestra fe entra en conflicto. Tenemos confusión porque decimos, ¿qué onda, Dios? ¿Cómo está esto? Y luego también experimentamos envidia en el corazón. ¿Por qué prospera el que no cree en Dios, el que no tiene a Cristo en su corazón? Y yo no. ¿Por qué? Y empezamos a discutir en nuestro interior.
No nos animamos a levantarle la voz a Dios porque tenemos principios bien fundados, pero asumimos una humildad falsa. O sea, somos un montón de hipócritas en ese sentido. Sentimos este tipo de cosas y sabes una cosa, te quiero ayudar a entender un poco. Esto pasa, por si no lo sabías. Esto pasa. ¿Sabes quién es Asaf? Asaf era un músico, un principal en el templo. Era de los más importantes para dirigir la alabanza. Era de los más importantes en la administración de la presencia de Dios en el templo de Salomón. Era una gran personalidad entre el pueblo de Israel y él ministraba en el templo. Era una persona que vivía consagrado para Dios. No le faltaba nada, pero aquí en su corazón sentía que merecía más. Y cuando miraba a los ricos, cuando miraba a la gente prosperar, él sintió esto. Mira lo que dice Salmo 73 en adelante. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, o sea, con los buenos, ¿verdad? ¿Sí? Con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, o sea, los malos prosperando y mi corazón amargando. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, ellos viven felices. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Te invito a que tú lo estés leyendo en tu casa después, Salmo 7:3. Del versículo 9 me brinqué al 17. Pero el versículo 10, 11, 2 y todos los demás hasta llegar al 17, Asaf continúa diciendo, vaciando la amargura y ese pesar, ese peso de resentimiento con Dios, porque estaba viendo que los ricos era la gente impía, la gente que no creía en Él. Y cuando llega al versículo 17 dice, entonces entré a tu santuario, o sea, entré a tu presencia. Oh Dios, y por fin entendí el destino de ellos. Si tú sigues leyendo el Salmo, te vas a dar cuenta que empieza a hablar cómo es que la vida para esos está preparada como un deslizadero. Van a la muerte. Ahorita están y al rato ya no están. Pero te invito a que tú lo leas y que abras tu corazón para que te des cuenta lo que Dios te puede decir a través de este Salmo. Y la base de ello, de analizar este Salmo, es como a veces nuestro corazón sufre lo mismo que Asaf. Nos deslizamos en el ver cómo otros prosperan y nosotros no. Porque está poniéndose en conflicto nuestro propio paradigma. Un paradigma religioso que creemos que por ser hijos de Dios nos corresponde, que vamos a ser bendecidos y que no nos va a hacer falta nada. Hermanos, si alguno de nosotros siente esto que yo siento, que he sentido por muchos años, y gracias a Dios, Dios está trabajando conmigo, he dejado de sentirlo. Ese dolor, ya no lo siento. De verdad te lo digo. Si alguno de nosotros siente esto, eso es una evidencia de cuán ignorantes somos, de principios básicos de la vida y al mismo tiempo de todos los principios que te voy a hablar ahorita que están en la palabra de Dios. Somos ignorantes de lo que Dios habla y dice respecto de cómo funciona la vida y cómo funcionan las riquezas.
Somos ignorantes y sentir la envidia, sentir este dolor, ver prosperar a los incrédulos. Si alguno de nosotros lo siente, por favor, recíbeme con amor esta expresión. Somos unos ignorantes. Nunca olvidemos esto. El éxito externo no siempre es una señal de la aprobación divina. Y para hablar todo esto que te voy a hablar, hermano, primero quiero decir algo de mí primero. No soy una persona que practica todas las cosas que te voy a decir. No soy una persona que las domina, las estoy aprendiendo. Dios me ha estado trasladando de la ignorancia a la vida de conocimiento y a ponerla en práctica. Lo estoy aprendiendo. Dios me ha estado despertando. Por muchos años yo viví confundido bajo este paradigma religioso y lo único que traía a mi vida era confusión, envidia. Mi corazón codiciaba el dinero, mi corazón era ambicioso y yo no lo entendía. ¿Por qué si yo, que me vestía de buen hijo de Dios, que me esforzaba por cumplir la palabra y demás, por qué mi corazón brotaba y sentía yo que había algo ahí que no correspondía? Estaba prisionero de eso. Entonces, quiero decirte que yo he vivido prisionero de esto muchos años, creyendo que el éxito externo era una señal de la aprobación de Dios. Yo lo creí por muchos años y viví miserable todo ese tiempo. Nunca era suficiente lo que Dios me mandaba, lo que Dios me daba. Y te puedo decir con plena libertad, era demasiado lo que recibía de parte de Dios como fruto de mi trabajo, pero nunca estaba satisfecho. Nunca me sentía que era suficiente. No me sentía que alcanzaba. Sentía que Dios conmigo se equivocaba. Era yo el que le ponía la medida a Dios. O sea, imagínense el nivel de soberbia, el nivel de orgullo que había en mi corazón y no me daba cuenta. Hermanos, tengo mucho temor en mi corazón al hablar sobre estos principios universales y de lo que Dios habla en su palabra respecto al tema del dinero. De verdad, tengo mucho temor a hacerlo. Y no deseo ponerme como ejemplo de nada. Pero si en algún momento llego a hablar de mí, va a ser solo para ponerme como evidencia, como ejemplo de mi error por haber creído ese paradigma. Así que, así como desde hace ya tiempo Dios me está enseñando, me está mostrando y estoy cambiando, me he humillado delante del Señor y he empezado a aceptar mi ignorancia y he empezado yo a aprender y he empezado a cambiar, he empezado a dar pasos diferentes a como los he dado toda mi vida atrás. Así, con esta humildad y esta sencillez, te invito para que tú también lo hagas y que Dios nos hable sobre los principios que gobiernan y que gobiernan la vida y que hacen funcionar al dinero. Y vamos a estudiar nuestra enseñanza con tres puntos importantes. El primero, ignoramos que el mundo y el dinero funcionan mediante reglas y principios universales. Punto 2, el éxito externo no es resultado de creer en Cristo, es el fruto de una mente renovada. Punto 3, la sanidad del alma con respecto al dinero es más poderosa que la religión. Punto número 1. Ignoramos que el mundo y el dinero funcionan mediante reglas y principios universales. Hermanos, para poder partir de un buen punto y empezar bien, es necesario que tú y yo entendamos que la clave aquí es entender que la vida está diseñada con principios y reglas universales que Dios estableció desde la creación, independientemente de quién los practique. Te voy a explicar un poco. Dios a la creación le estableció leyes. Sol, vas a salir, vas a caminar y te vas a ocultar.
y luego va a venir la noche. Eso es una ley. Y nadie de nosotros se puede escapar de ella. Estamos sujetos a ella. Dios estableció una ley en las plantas. Pones una semilla en la tierra y la tierra va a producir. Y después va a dar fruto y el fruto va a servir para alimentarnos tú y yo. Esa es una ley y nadie la puede cambiar. Hay otra ley que vivimos todos los días tú y yo. Tus pulmones y tu corazón, tus pulmones respiran alrededor de 20 a 24 veces por minuto. Y tu corazón late de 60 a 80 veces por minuto. Y nadie se sale de eso. Son leyes que Dios estableció. Y desde que nacimos, a lo mejor pequeñitos, latía más rápido, pero conforme ha ido creciendo y se adentra a la edad adulta, llega a estos ritmos que te estoy mencionando. Son leyes que Dios estableció. Hay una ley establecida en nuestro sistema digestivo que todos nosotros nos levantamos temprano y al ratito ya traemos hambre. Y hay que desayunar porque si no el genio sale el mostrico, ¿verdad? Es una ley. Y comemos y al rato, al mediodía queremos otra vez comer y en la noche otra vez queremos comer. Ese es el hábito y nadie se sale de eso. Todos nos acostamos a cierta hora y tenemos que dormir ciertas horas porque si no, al otro día andamos durmiéndonos. Son ciclos. Dios estableció leyes y principios universales sobre los cuales la creación funciona. Y quien los obedece obtiene el beneficio de eso, independientemente de si creen en Dios o no. Ay, Eleazar, pero es que entonces, ¿qué pasa con los creyentes y con los no creyentes? Pues los principios y las leyes que Dios estableció desde la creación funcionan para ambos. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 5:45. Pues tu Padre que está en el cielo da la luz del sol, da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Dios no distingue. Dios se los da a todos por igual. Y envía la lluvia sobre justos y sobre los injustos por igual. Así es que, hermanos, por favor, que no confundamos esto. Es bien importante que aprendamos y que por favor nos quitemos de la mente todo lo contrario a esto. Dios no está limitado a bendecir solo a los creyentes. Dios bendice a creyentes y no creyentes. Dios estableció leyes para que funcione este mundo. La naturaleza se rige por principios, por leyes físicas. La naturaleza, toda ella obedece a esas leyes. No se sale ni a diestra ni a siniestra. Está sujeta a esas leyes, a esos principios. Y de la forma como el ser humano se comporta, hay principios, hay leyes también que hacen funcionar la vida. La forma como nos relacionamos y cómo como seres humanos tenemos éxito y buenos resultados de lo que hacemos, de nuestro trabajo. Hay principios. Y en relación a esto de cómo somos unos con otros, mira lo que dice la Escritura. 1 Pedro 3:8-11 dice, vivan ustedes en armonía unos con otros. Ahí hay un principio. ¿Cómo debemos de vivir unos con otros? En armonía. Compartan sus penas y alegrías. Ámense como hermanos. Tengan compasión y sean humildes. No le hagan mal al que les hizo mal, ni insulten al que los insultó. Al contrario, bendíganlo porque Dios los eligió a ustedes para que reciban bendición. Fíjate bien, aquí Dios sí hace algo distintivo. Dios los eligió a ustedes. ¿Qué no dice la Escritura que somos hechura suya? Creados en Cristo para buenas obras. Entonces debemos de bendecir, debemos de amar. Por eso nos eligió Dios. Pero yo te pregunto, si algún inconverso o alguna persona impía
respeta al vecino, ama a sus adversarios, ¿qué va a pasar con él? ¿Mande? Por supuesto, porque está sujetándose, está alineando su vida con esos principios. Sigue diciendo aquí, mira, al contrario, bendíganlo porque Dios los eligió a ustedes para que reciban bendición. El que quiere amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar el mal y sus labios de engañar. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Si alguien no creyente guarda estos principios universales, va a obtener el beneficio correspondiente de ellos. ¿Y sabes una cosa? Lo mismo pasa con el dinero. Hay leyes y hay principios que gobiernan las finanzas. Y aquel que las entiende y las aplica va a obtener el beneficio de sujetarse, de alinear su vida a esos principios. Y quien no los conozca, quien no los entienda, quien no los aplique en su vida, va a obtener también las consecuencias por no hacerlo, independientemente de que sea hijo de Dios o no lo sea. ¿No están enojados, hermanos? No, está muy bien, es cierto. Eso, muy bien. Luego nos preguntamos, cuando nosotros tenemos el paradigma religioso, luego nos preguntamos, pero ¿cómo una persona puede acumular riquezas sin ser hijo de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez eso? La verdad, hermanos, es que no hemos entendido que la disciplina financiera es un principio, no es parte de la fe, ni tampoco es un premio divino. ¿Sí? Nuestro paradigma equivocado respecto de finanzas y de prosperidad y demás, la confusión que hemos tenido respecto a nuestra fe cristiana ha sido que la religión nos ha establecido a nosotros ciertas creencias. Entonces si yo diezmo, si yo ofrendo, si asisto a la iglesia, si leo la Biblia, si yo ayuno, entonces Dios me va a bendecir. Espérame, no es un trueque con Dios. Ese es el engaño de este paradigma religioso. Es un paradigma mentiroso creer de esa forma. Esto es un error. Entonces, ¿qué ha sucedido, Eleazar, con esto? Bueno, es que hemos ignorado, hermano, que sin dejar de hacerlo, es decir, orar, ayunar, diezmar, ofrendar, venir a la iglesia, convivir con los hermanos, todo eso, hermano, forma parte. Y sin dejar de hacerlo, nosotros necesitamos aprender a ahorrar. Necesitamos aprender a invertir. Necesitamos administrar lo que nos queda. Porque si no lo sabemos administrar, si no sabemos ahorrar, si no sabemos invertir de manera inteligente, la puerta seguirá tocando la pobreza ahí a nuestra vida. La pobreza va a seguir tocando a la puerta de nuestra vida. Hermanos, por favor, entendamos esto. La prosperidad económica no sigue al diezmo ni a la conversión a Cristo. Sigue a aquel que entiende y ejecuta los principios y las leyes del ahorro, de la inversión y la administración que regulan al dinero en este mundo. Y hay mucho hijo de Dios que no entiende estos principios y vive en pobreza. Y se confunde. Mira lo que dice la Escritura en Proverbios 6 al 8, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador,
mi Señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo a la hormiga le ha hecho falta la comida en el invierno? Digo, no somos hormigas para irles a preguntar, ¿verdad? Pero las vemos que todo el año ellas están haciendo diligentemente su trabajo y lo guardan. Y esto nos lo pone solo como una advertencia a ti y a mí. Los que de repente estamos creyendo que la prosperidad, que la economía nos va a caer del cielo. Y no es así, hermanos. Llegamos a tener prosperidad económica si nosotros aplicamos estos principios a nuestra economía. Eleazar, entonces, no debo diezmar, no debo ahorrar, no debo de ofrendar. No, espérame. El diezmo y la ofrenda es un compromiso que cada uno de nosotros personalmente asume. Pero con ello no está comprando el favor de Dios, ni tampoco debe de creer que por hacerlo es una garantía que Dios lo va a ver con buenos ojos, porque no es así. Es un compromiso que adquirimos personalmente y yo le soy fiel a Dios y yo le cumplo a Dios y yo estoy confiando que en la medida de que yo arregle mi vida en todas las áreas de mi vida, sé que estoy alineándome con Dios, entonces su promesa de estar conmigo y que no me habrá de hacer falta nada, entonces se cumple. Pero yo no estoy para pedirle a Dios, exigirle nada. Dios estableció leyes y principios, cómo funciona el mundo, y estos son. Pero para los creyentes, ahora están los principios del reino de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Una cosa es la fe y otra cosa es la vida práctica, la vida cotidiana, cómo funciona el mundo. Y todos vivimos en el mundo sin haber creído en Cristo. Pero los que Dios escoge de entre el mundo, como un pueblo suyo, somos los que creemos en Cristo. Y ahorita te voy a hablar puntos sustanciales de la diferencia de estas dos cosas. Entonces, hay un principio universal y quiero que por favor lo entiendas así tal cual. Es una ley, es un principio universal que hace funcionar a este mundo natural. La disciplina en la administración del dinero trae recompensa, creas en Dios o no. Por esa razón hay mucha gente no creyente muy próspera, porque sabe y entiende estos principios y los aplica en su vida, en sus finanzas. Pero hay mucho hijo de Dios que bien pudiendo también aplicar estos principios, los ignora y vive de tal manera que no le alcanza. Y a cada rato está metido en problemas económicos. Porque no ha aprendido los principios universales, las reglas, las leyes que Dios diseñó para que este mundo funcione. Somos muy devotos de Jesús, pero muy ignorantes de cómo funciona la vida. Punto número 2. El éxito externo no es resultado de creer en Cristo, es el fruto de una mente renovada. Aquí, hermanos, a partir de aquí, el tema se vuelve más intenso, porque rompe con más paradigmas de la mente religiosa. Mira, hay algunas verdades que son muy importantes y son aceptadas universalmente. La riqueza no comienza con dinero en la mano, sino con pensamientos de abundancia en la mente. Dicho de otra manera, la pobreza no está en el bolsillo, está en la cabeza, está en la mente. Estas cosas, hermanos, son tan fáciles de entender allá afuera. Pero aquí adentro en la iglesia, qué difícil. ¿Por qué? Porque somos espirituales, por eso, y confundimos esas cosas. La palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, al que es espiritual,
Al incrédulo, todas las cosas del espíritu le son locura y no las puede entender, porque deben ser discernidas espiritualmente. Y en el dos versículos antes dice que es necesario que coloquemos lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. La Biblia es muy clara de hacer esa diferencia, pero nosotros en nuestra vida cristiana práctica somos muy complicados y no lo entendemos. No lo entendemos. Está demostrado, hermanos, que la condición económica de una persona es el resultado de las creencias que tiene respecto al dinero y de los bloqueos mentales que tiene hacia la prosperidad que fueron asentados dentro de él están en su inconsciente y se asentaron ahí por sus experiencias y sus memorias del pasado. Está perfectamente entendido esto, está perfectamente demostrado. Así pues, nosotros vemos esto. Si una persona crece con una mentalidad de pobreza, porque le dijeron el dinero es malo o los ricos son gente mala, se establece en esta persona una creencia de que todo lo que tiene que ver con dinero es malo. Entonces, esta persona inconscientemente va a tener una actitud de sabotear cuando la prosperidad viene a su vida, aunque Dios la esté trayendo. No la puede retener. ¿Por qué razón? Porque su mentalidad es de pobreza. Y aunque venga abundancia, él vive, cree y se siente pobre, y la riqueza que le llega a sus manos se le desvanece, no la puede retener, permanece en pobreza, porque eso es lo que su mentalidad y su creencia le dice. Y eso no tiene nada que ver con Jesucristo que murió en la cruz. Es una mentalidad. El que se siente feo, pues va a morir sintiéndose feo. Y es salvo en Cristo, pero se siente feo. Es una mentalidad. Y con frecuencia no sabemos separar estas cosas. Otra cosa, un cristiano puede sentarse todos los días en la iglesia a orar, pero si cree que el dinero es su enemigo, su propia mente lo va a alejar de las oportunidades, aunque sea muy trabajador, aunque sea muy ordenado en cuanto a ir al trabajo, se levanta muy temprano, prepara todo, va a trabajar, es disciplinado en eso y viene su ingreso, pero como siente que el dinero es su enemigo, pues nadie quiere estar con un enemigo, por eso uno lo bota. Y hermanos, es inconsciente todo esto. Nadie lo hace a propósito. Son patrones de pensamiento, son creencias incapacitantes, son bloqueos que nosotros al paso de ir creciendo nos hemos establecido, son bloqueos mentales que tenemos hacia la prosperidad. La prosperidad no cabe dentro de nosotros porque estamos bloqueados para ella. Y muchos de nosotros llegamos a Cristo con todo este montón de cosas y recibimos a Cristo la salvación, perdón de pecados, vida eterna, pero no trabajamos esas áreas de nuestra vida. Seguimos bloqueados, seguimos cerrados a todo eso y estamos viviendo nuestra vida de fe en Cristo y nos confunde ver que los incrédulos son prosperados. Y no entendemos por qué. Por eso el cristiano está confundido y se pregunta, ¿por qué hay ateos multimillonarios pero cristianos quebrados? ¿Te has preguntado eso? Esta es la respuesta, mira, porque la mentalidad es más fuerte que la religión. Estamos viviendo una religión, por eso es que estamos sintiendo y creyendo eso. Y el Dios de nuestra religión, que no existe porque es una religión, nos hace creer mentiras. Entonces nuestro corazón se amarga contra Dios.
Hay un versículo en un salmo que habla y dice, y te lo puse el domingo pasado, que el hombre mismo en su terquedad camina y hace locuras en su vida, y después, cuando todo es un caos, se enoja con Dios, le echa la culpa a Dios. Y somos nosotros los que estamos ocasionando todo. La palabra de Dios dice lo siguiente, hermanos: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Verdad que dice eso? Es decir, la vida de una persona no podrá tener cambios verdaderos, sustanciales, si no renueva su mente. El Hijo de Dios, cuando viene a Cristo, si no renueva su mente, va a seguir viviendo igual que como vivía antes. Ya es salvo porque creyó en Jesús, creyó el mensaje, pero su vida se sigue desempeñando igualita que antes, porque sigue viviendo las mismas costumbres, los mismos hábitos, los mismos patrones de conducta respecto al dinero, respecto a las relaciones con los vecinos. Sigue siendo igual de amargado que antes, sigue teniendo los mismos pleitos con los vecinos, porque no cambia. Necesita haber renovación de mente. Es decir, la mente que tenemos, nadie la puede echar a la basura y agarrar otra. No, es esa misma, porque la tenemos. Hay que renovarla. Hay que sustituir cosas, mentiras, por verdades. Hay que implementar la palabra de Dios para que ésta venga y corrija nuestro razonamiento. Pero es ahí el problema de la iglesia. Es muy testaruda en eso. No se quiere esforzar en eso. Y por eso, cuando vemos a la gente atea, multimillonaria, nos confundimos. ¿Y por qué si no es hija de Dios? Muchos resistimos, hermanos, al cambio de nuestra mentalidad. Y además ignoramos que debemos renovar nuestro entendimiento en todos los aspectos de la vida, incluidas las finanzas. De hecho, tenemos muchos tabúes y muchas creencias mal infundadas respecto al dinero. Pero ¿sabes una cosa, hermano mío? Dios está buscando personas que quieren cambiar. Con ellos sí hace Dios un trabajo profundo, con los que quieren. Con los que no quieren, pues van a seguir igual. Hasta que no queramos nosotros ser distintos, hasta que no nos dispongamos, hasta que no abramos el corazón de verdad a la palabra como es, que no renovemos nuestra mentalidad, no va a haber cambios significativos. Si no cambiamos nuestras costumbres de vida, si no cambiamos nuestra actitud y nuestra percepción respecto al dinero, no va a cambiar nuestra situación financiera, hermanos. Y para muchos, escuchar que se predique sobre el dinero, es un sermón satánico. Pueden pensar lo que quieran, pero la verdad, estoy hablando de conceptos reales, verdades que tienen mucho fundamento en las Escrituras. Y como decía Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. El que no, pues no. Punto número 3. La sanidad del alma con respecto al dinero es más poderosa que la religión. Mira, como dijimos hace un momento, muchos de nosotros inconscientemente tenemos miedo al dinero porque en nuestra infancia vimos pobreza, porque vimos conflictos familiares o abusos relacionados con el dinero. Hace unos días mi esposa y yo estábamos platicando y yo le decía a mi hija, es que yo recuerdo, mi papá era un hombre muy próspero, tenía negocios, era pastor en una iglesia. Y yo veía que mi mamá y mi papá se sentaban cada cierto día en la semana, se sentaban a hacer números y en un escritorito que había, y mi mamá de un lado y mi papá del otro, y se ponían a hablar y hablaban de las finanzas de la iglesia.
Hacían números y hacían todo. Y cada vez, porque mi papá era pastor, ¿les comenté o no les? Okay. Entonces, yo cada que veía eso, yo era un niño chiquito y fui creciendo y siempre vi eso. Cada vez que ellos se sentaban a ese escritorio a hablar de finanzas, y a veces eran finanzas de la iglesia, pero a veces era de las cuentas de la casa, el pago de la escuela de los niños, que el gas, que la luz, ya sabes, todo lo que se habla cuando se habla de finanzas, ¿verdad? No había ocasión que mi papá y mi mamá sentados en ese escritorio a hablar de finanzas, David, no salieran chispas. No había vez. Yo los veía que se levantaban la voz y había veces que mi papá se levantaba y era un hombre recio en su carácter. Yo lo veía que pegaba unos manotazos en el escritorio. ¡Pah! Le pegaba al escritorio. Y yo como niño donde estaba me paralizaba. Entonces yo crecí anidando dentro de mí ese tipo de cosas. Le tenía miedo al dinero. ¿Por qué razón? Porque para mí el dinero era discusiones. Hice una asociación neurolingüística con el dinero. Es decir, mi razonamiento mental con el dinero, el resultado es pleitos. Entonces yo durante toda mi vida así viví, con un pleito con el dinero. Y yo te puedo decir, hermano, que Dios me ha bendecido mucho económicamente, pero nunca era suficiente. Yo no lo retenía, se me iba y siempre sentía que no alcanzaba. E incluso muchas de las veces llegamos mi esposa y yo a ir a Culiacán a visitar a mis padres y a mis hermanos en fiestas de Navidad. Y llegábamos allá y pues intentábamos llegar con la mejor ropita, los niños siempre bien vestiditos, bien coordinados, hasta de marca. Y llegábamos allá y yo llegaba con mi mamá, mi papá, les traíamos que un pastel, que les traíamos esto. Y yo veía que mis hermanos vivían muy apretados. Los mismos efectos que provocó en mí los provocó en ellos. Y cuando llegábamos a Culiacán y yo veía todo eso, yo empecé a tener una actitud hacia el dinero. Yo no quería verme prosperado al lado de mis hermanos. Desarrollé una lealtad a eso. Entonces no me alcanzaba el dinero, yo no tenía suficiente. Todos los fines de mes estaba correteando un peso para pagar la mensualidad de la escuela de mis hijos, para pagar la renta del consultorio, para cualquier cosa. Increíble. Si yo veo ahorita los números de hace 30 años o 25 años de cuando yo estaba trabajando en toda mi fuerza, veo los números y digo, Dios mío, no tengo ahorita ni el 10% de aquello. Y ahorita vivo más feliz. ¿Cómo puede suceder esto, hermanos? Y yo me sentía que Dios a mí no se ocupaba de mí, que Dios a mí no me oía mis oraciones. Yo me sentía como a ver qué tanto podía yo hacer para ver cómo ganaba el amor y la bendición de Dios. Yo me sentía desaprobado, me sentía indigno, pero todo estaba dentro de mí. No eran más que mis propios rollos, mis propias creencias, conflictos que se establecieron dentro de mí. Entonces, hermanos, observemos lo siguiente. Cuando una persona transforma su mente, fíjate bien, transforma su mente, renueva su mentalidad, cambia el esquema, el diseño de los hábitos de pensamiento, de conducta. Cuando uno transforma esas cosas, recibe más poder para controlar sus circunstancias que si vive practicando una religión vacía. Hay más poder en la renovación mental de una persona que aquel que vive religioso y de golpe de pecho toda su vida. Ahora sí, el versículo completo dice, Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Aquí obviamente está señalándonos que no vivamos practicando el pecado como vive la gente, que no
pensemos, que no actuemos hacia el mal como lo hace la gente. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aquí está una palabra clave, manera de pensar. Cambien su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. ¿Sí? Dice, cuando uno renueva la mente y cambia la manera de vivir, cuando uno está viviendo eso, entonces pasa lo siguiente. Entonces aprenderán a conocer, lo resumo, que Dios es bueno. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo lo resumo. Entonces aprenderán a conocer que Dios es bueno. Tiene muchas cosas buenas para nosotros, pero no las conocemos, no llegamos a identificarlas si todavía no renovamos mentalidad. Pero aquel que sigue pensando en su paradigma religioso se pregunta, ¿por qué Dios permite que alguien así, alguien inconverso, alguien que no es hijo de Dios, prospere? ¿Por qué Dios permite que alguien así prospere? ¿Y sabes cuál es la respuesta a esto? Porque tenemos un Dios que no es religioso. Tenemos un Dios que no es religioso. Dios diseñó la vida para que todo aquel que está alineado con los principios que Él creó, prospere, sea hijo de Dios o no lo sea. Por eso hay mucho incrédulo multimillonario y mucho hijo de Dios pobre, piojo dirían por ahí. Por esa razón pasa eso. No hay otra explicación, hermanos. Dios diseñó la vida para que todo aquel que se alinea con los principios que Dios estableció, prospere. Y no tiene nada que ver con la fe. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan una religión, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Para que tengan vida y vida en abundancia. Es correcto. Dios no vino a establecer, Jesús no vino a establecer una religión. Dios vino a deshacer el engaño del enemigo. El diablo, el ladrón, vino a robar, matar y destruir, pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Y cómo concibes una vida plena y abundante sin economía? En Cristo Jesús, pero también con economía, porque si no hay economía, el mundo funciona con economía. Yo te invito, hermano, a que nos movamos un poco de la percepción religiosa. Le tenemos miedo al dinero. Predicar del dinero para muchos puede parecernos diabólico, pero no, hermano, no es diabólico el dinero. El dinero se vuelve algo diabólico en la vida de aquella persona cuando le da más valor que a Dios, cuando le da al dinero más valor que su misma familia, cuando le da más valor al dinero que incluso la vida. El dinero no es más que un recurso que Dios ha puesto en este mundo que nos da posibilidades. Eso es el dinero. Así como un coche es un recurso que nos da posibilidades de transporte. El dinero es eso. El problema son todas las creencias que hemos anidado respecto al dinero. Ahí está el problema. Y mucho de todo esto está sustentado desde una fe religiosa. Yo quiero decirles una cosa. La religión no da vida. Es Jesús el que da la vida. Él aquí lo dijo. Yo vine a darles vida plena, una vida suficiente, una vida abundante. O imagínate un mes que no recibes ingresos económicos. ¿Qué va a pasar contigo? Bueno, pues 2 meses. Dices tú, un mes, ok, como Moisés puedo durar 40 días en ayuno, órale. Está bien, 2 meses.
2 meses sin recibir ni un 5. Y las cuentas por pagar siguen. De verdad te lo digo, mira, y no estoy en contra de orar, de ayunar, de leer la palabra de Dios, de venir a la iglesia, pero tú me puedes pedir la llave a venir y permanecer aquí hincado esos 2 meses y si no haces absolutamente nada, nada, te vas a morir de hambre. Punto. Y te hablo ahora de la divina providencia de Dios. Para Dios todo es posible. Sí, lo creo también. Sí lo creo. Pero de verdad te digo, si tú no le das a la tierra el grano, no te va a dar su fruto. Si no trabajamos, dice la Escritura, el que no trabaje, no coma. Estamos, hermanos, malentendiendo principios que hacen funcionar la tierra, la vida aquí en la tierra, y estamos confundiendo con aquellas verdades y aquellos principios que afectan, que trascienden la vida para vida eterna. Son cosas muy diferentes, hermanos. Y estoy procurando, desde la base de nuestra fe en Cristo, entender cómo los principios que hacen funcionar este mundo operan. Yo no estoy en contra de la fe en Cristo y de nuestra confianza en Él. Ahí debe de estar siempre. Y ahorita vamos a poner todos esos términos y esos conceptos en su lugar. Entonces, Eleazar, ¿cuál es el punto de ser cristiano si los principios funcionan para todos? Pues entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve entonces si los principios funcionan para todos, creyentes o no creyentes? Mira, nadie viene a Cristo para ser rico. Nadie. Sino para ser rescatados de su maldad y para recibir perdón de pecados. Eso es lo que nos da Jesucristo. Sí, para eso venimos al camino. También los principios pueden darte dinero, pero solo Dios te puede dar vida eterna y propósito para vivir mientras vives aquí en el mundo. Otra cosa, los principios pueden darte éxito en este mundo, pero solo Dios te puede dar paz. Los principios pueden darte prosperidad económica, externa, visible a los ojos de cualquier ser humano, pero solo el Espíritu Santo te puede dar prosperidad interior. La riqueza, la verdadera prosperidad no depende de lo mucho que tienes, no depende de tu cuenta del banco. La prosperidad y la felicidad es un estado interior. Tengas mucho o tengas poco. Conozco mucha gente con muchísimo dinero y vive tan desdichada, tan miserable. Hace tiempo, saliendo del consultorio, caminando hacia el estacionamiento, iba con un compañero de consultorio, un cardiólogo, pediatra, íbamos platicando y de repente al bajar nos encontramos con el conserje de toda la unidad, el que hacía el aseo, arreglaba el jardín, arreglaba cualquier cosa de mantenimiento. Y era un hombre que él y su esposa provenían del estado de Hidalgo. Eran personas indígenas. Y vivían en un cuartito chiquito. Yo creo que el cuartito, si acaso, tendría 3 metros por 3 metros. Y allí vivía él con toda su familia. Eran 7 hijos. Allí tenían adentro la cocina. Allí tenían adentro guardada, tenían unas tablas que salían de la pared hacia el techo. Estaban tablas así por todos lados, las 4 paredes. Y había una segunda llena de ropa y de cosas ahí. Vivían ellos tenían una camita y los hijos dormían en el piso. Estaba una mesita de madera en la cual nada más cabía una persona de un lado y otra persona del otro. Porque a los lados ni siquiera cabía porque era tipo credenza, era como de 40 centímetros de ancha. Entonces nadie cabía a los lados, pero a veces pues, los niños se acomodan donde sea. El caso es que ahí dormían ellos y allí vivían. Íbamos bajando este doctor y yo y salió a nuestro encuentro la pareja y platicando con ellos y ¿cómo está? ¿Cómo está don Felipe? ¿Cómo está usted, señora María? Y platique.
y con una expresión de gratitud, de alegría. Nos despedimos de ellos y luego ya íbamos caminando y nos quedamos parados ahí antes de subirnos a los carros y me decía el compañero, admiro mucho a esta familia, me dijo. ¿Cómo desearía tener yo la felicidad de ellos? Nunca los he encontrado de mal genio. Nunca los he visto ni pelear ni discutir. Siempre los he visto que a sus hijos los tratan con amor, con ternura. Los pobres no tienen quizá ni para comer, pero la felicidad de ellos, ¿cómo la deseo? Así me lo dijo. Entonces, hermanos, hay una lección bien grande. La felicidad y la alegría es un estado interior. No depende de tu cuenta de banco. No depende de eso. Entonces, los principios te pueden dar prosperidad externa, pero solo el Espíritu Santo nos da prosperidad interna. Además, el que tiene mucho dinero se anda escondiendo, renta o alquila guardaespaldas porque se vuelve secuestrable. Entonces no tiene paz, no tiene tranquilidad aún de noche. Proverbios y en Eclesiastés nos habla tanto acerca de los recursos financieros. Y habla de aquellos que tienen, cuando se acumulan las riquezas, se aumentan también los que las consumen, dice la Escritura. Y eso produce desdicha en aquel. Dice que el que prospera es tanto lo que tiene que no lo deja dormir. Está tan agobiado porque tiene tanto que no sabe cómo cuidarlo. ¿Me explico? Porque la riqueza no da paz, el único que da paz es el Señor. Entonces, venimos a Cristo no para que nos haga ricos. Venimos porque necesitábamos perdón y salvación. Y estamos aquí aprendiendo para caminar en fe. Pero yo te invito, hermano, no descuides lo que es tu vida natural. Principios que regulan la vida natural. Principios y reglas que hacen funcionar la vida en este mundo. La palabra de Dios te da instrucciones para que vivas tanto la vida espiritual como la vida natural. Porque Él mismo fue el que diseñó todo esto. Termino diciéndote esto, hermano. El éxito externo nunca ha sido una señal definitiva de aprobación divina. Por favor, grábatelo. Si así fuera, entonces Jesús, quien no tenía ni siquiera dónde poner la cabeza, habría sido el hombre menos aprobado por el Padre. ¿Sí me explico? Pero en realidad Dios no mide su bendición por lo que tenemos, sino por lo que somos en Él. Y por favor, nunca olvides esto. Los principios universales funcionan para todos, no solo para los cristianos. Otra cosa, los rituales sin transformación no traen el favor de Dios. No funcionan. Una vida religiosa es vacía, es estéril. Necesita ver la vida de una comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Necesita ver una relación personal con Dios. Y ¿sabes una cosa? Compórtate como corresponde aquí en este mundo. La Biblia nos da consejo incluso hasta para eso. Otra cosa, la verdadera bendición no está en lo que poseemos, sino en lo que tenemos dentro, en lo que portamos dentro. Y te doy unas recomendaciones para que tú y yo tengamos una fe correcta. Esto es lo último que te voy a decir. Estas son recomendaciones para una fe correcta, para creer correctamente. No busquemos solo entender y aplicar los principios que gobiernan el dinero, ni las apariencias religiosas. Alineemos nuestro corazón con Dios. Es decir, busca a Dios. Además de esto, ¿sí? ¿Sí me explico? Necesitamos nosotros buscar a Dios por sobre todo y también necesitamos hacer ajustes. Pero todo esto es resultado de renovar mente.
Porque si tú buscas la presencia de Dios y estás en la presencia de Dios, pero sigues viviendo igualito que antes, no hay transformación. Otra recomendación para creer correctamente. Usa los principios financieros con sabiduría, pero sin poner tu confianza en ellos. No debe estar allí tu corazón. Busca una relación con Dios y no pongas el corazón en las riquezas. Este es el principio. ¿Pero quieres prosperar, hermano? Si quieres prosperar, pues tienes que chambearle. Tienes que trabajar. Pero si continúas trabajando sin entender y sin aplicar principios financieros, vamos a seguir en las mismas, vamos a seguir atorados donde mismo. Necesitamos aprender a ahorrar, necesitamos aprender a invertir y necesitamos aprender a administrar el dinero sin dejar de cumplir nuestros compromisos personales con Dios. ¿Cuáles son esos compromisos personales con Dios? Diezmo, ofrenda, ¿qué más? Orar, ¿qué más? Leer la palabra, ayunar, todo eso, hermanos. Correcto. No dejemos de venir, como algunos de repente por ahí les ponemos falta. Y se hace costumbre, así es. O sea, digo, es lo que dice la Escritura. ¿Sí me explico? Lo tengo que decir, porque no puedo decir una cosa y otra no. Tengo que decirlo todo. Muy bien, entonces busquemos tener una relación con Dios, pero también busquemos aplicar los principios prácticos de las finanzas. Y por último, busquemos primero el reino de Dios y lo demás va a ser añadido. Hermanos, busca la transformación interna, que Dios se va a hacer cargo. Una vez que tu vida sea transformada, Dios te va a recompensar en lo público. ¿Qué no dice? Cuando tú vengas a mi presencia, cierra la puerta, entra en secreto ahí conmigo. Y lo que pase ahí en secreto, Él te lo va a recompensar en público. ¿No dice así la palabra? Así es que te animo, hermano, ponte de pie. Hermano, éxito sin Dios es vacío. Prosperidad sin propósito es miseria. Hoy es el día, hermano, en que tú y yo podemos romper con esos paradigmas que nos han mantenido esclavizados. Necesitamos abrazar la guianza verdadera del Espíritu Santo sobre nosotros. Yo espero que Dios abra tus ojos y los míos para que no nos conformemos con lo externo, sino que anhelemos una transformación genuina que refleje la gloria de Dios por medio de nosotros. Ojalá nos dispusiéramos para eso. Hermanos, el mundo necesita conocer a Cristo y la palabra de Dios dice que cuando nosotros vivamos en amor, eso será una evidencia que somos sus discípulos. Y por el amor que nos tengamos unos a otros es que el mundo va a conocerlo. Eso es innegable. Sin embargo, el estorbo de cuando un hijo de Dios vive tan apretado económicamente, en tanta estrechez y siempre extendiendo la mano a otros para ser ayudado, es un estorbo para que otros, principalmente los nuestros, nuestra familia, crean en Cristo. De alguna forma, y no lo puedo explicar, creo que solo lo podemos entender. No pueden creer que siendo un hijo de Dios, vivamos en tales condiciones. No falla la palabra de Dios. Cristo no es el que falla. El que falla somos tú y yo en nuestra mentalidad, hermanos. Estamos estacionados a una mentalidad pobre. No corresponde a la mentalidad de un hijo de Dios. El reino
de Dios ha de ser conocido por el brillo en la vida de la gente, de los cristianos. Dios nos encomendó a ti y a mí, somos embajadores, somos los que lo representamos a Él y debemos representarlo en todo, hermanos. Matrimonios de excelencia, vidas de excelencia, situaciones económicas en hijos de Dios de excelencia también, porque todo forma parte. Dios no solo es amor, Él es abundancia, Él es riqueza. Pero te vuelvo a repetir, hermano, necesitamos enfocar correctamente, porque en nuestra mentalidad humana, hablar de riqueza, hablar de dinero, es hablar de una manera egoísta, de una manera codiciosa. Y no es el término que la palabra de Dios nos quiere enseñar respecto del dinero, respecto de la economía. La economía es suya. No la hagamos mala, porque si la hacemos mala, lo hacemos a Él malo. Tenemos que ser lavados, limpiados de nuestro razonamiento respecto de ella. De lo contrario, nosotros la estaremos saboteando. Dios nos la está enviando y nosotros la estamos echando fuera de nuestra vida por no renovar nuestra mentalidad. Solamente renovando nuestra mente podremos conocer a ese Dios bueno, grande, perfecto, misericordioso, abundante en todo. Necesitamos limpiar nuestro paradigma mental, que creemos que el éxito externo es una señal de aprobación de Dios. No necesariamente, no lo es, porque Dios puede tener algún hijo suyo en estrechez. Dios tuvo así a los profetas. Dios ha tenido así a mucha gente. A Jesús mismo lo tuvo, dependiendo en fe. Al pueblo de Israel lo hizo vivir dependiendo del maná del otro día. Nadie podía tomar más para guardarse, por si no llegaba el día de mañana. Es un caminar de fe. Y cuando tú y yo aprendemos todo esto, hermanos, llega la abundancia, llega la bendición y tu corazón no se mueve. Dios quiere sanar nuestro corazón para prepararlo para la abundancia. Necesitamos renovar mente, hermanos. No debemos de satanizar las riquezas ni el dinero. Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias. Esta palabra, Señor, que tú nos has dado el día de hoy, tiene mucho más, Dios mío, que enseñarnos. Mucho más que nosotros aprender, Padre. Pero eres tú el que de aquí en adelante, Padre, tu Espíritu Santo es el que habrá de llevarnos y habrá de hacernos entender en su justa perspectiva, Dios mío, sobre este tema. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos abra su corazón y eche fuera las mentiras del diablo, ese paradigma engañoso que nos ha establecido en nuestro interior. Enséñanos a caminar, Dios mío, las huellas de Jesús. No caminar tras el dinero, porque eso no es el principio, eso no es correcto. Nosotros hemos de seguir tus pasos, llenarnos de tu amor, comunicarlo a quienes tenemos alrededor, pero necesitamos también renovar nuestra mente. Necesitamos no ser personas despilfarradoras, necesitamos ser personas precavidas, con conocimiento, cómo administrar los recursos que tú nos das, Señor. Necesitamos aprender a ahorrar. Necesitamos aprender, Dios mío, a hacer movimientos estratégicos con nuestra economía que tú nos has dado. Necesitamos aprender, Dios mío, a vivir de un modo que nunca hemos vivido. Porque sí es cierto, tú nos bendices de manera sobrenatural cada vez que lo necesitamos.
Pero tú nos has dado a nosotros el gobierno, el dominio sobre todo lo que hay en este mundo, sobre todo lo que aquí pasa. En Adán, Dios mío, tú los creaste y les dijiste a ellos que señorearan sobre todo lo creado. No que las circunstancias los gobernaran a ellos. Pero ese paradigma religioso, Señor, nos ha hecho creer que el dinero es malo. Límpianos, Dios mío, de esa mentira. Pero que ningún corazón de nosotros se vaya con egoísmo, se vaya con codicia, se vaya con ambición tras el dinero, Padre. Porque no nos lo das para eso. Tú nos lo das como un recurso para que se cumpla todo tu plan en nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra llegue y cumpla su propósito. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.